Hola, buenas tardes. Ya estamos en horario. ¿Qué tal? Desde Presidencia Roque Saspeña, en la provincia del Chaco, en la página de Facebook de Docentes del Reino, estamos para tener nuestro sexto encuentro. Comenzó ya el profesor Adrián Castelli, siguió la licenciada Baloy desde Tucumán. Siguió después el doctor Manzanelli, luego desde Neuquén estuvo la doctora Márquez, y el miércoles pasado estuvo la licenciada Janina, así que hoy nos toca la sexta charla. Veo que Adrián ya está en contacto. Estamos desde diversos puntos de la Argentina. Vamos a esperar que más personas se estén uniendo, y una vez que seamos un grupito, vamos a comenzar formalmente. Esta es la informalidad, que los minutos previos lo hacemos, ya que es una nueva forma de contactarnos. ¿Quién pensaba hace un par de meses que íbamos a estar a través de este medio? Con el profesor y pastor Adrián Castelli habíamos programado de tener algunos encuentros en la provincia de Formosa, por ejemplo, y bueno, no se pudo dar físicamente, pero estamos a través de este medio, Docentes del Reino. La página de Docentes del Reino está trabajando, está activando, así que vamos a ajustar un poquito la cámara. La vamos a ajustar un poquito la cámara. Ahí estamos. Así que, bueno, estamos un poquito mejor. Estamos ya prácticamente con un buen número de asistentes. Estamos ya superando los 27. Así que, bueno, los que quieran saber un poquito quién soy yo, soy cristiano, abogado. En mis inicios también fui colega de muchos de ustedes. Enseñé algo de derecho en los colegios secundarios, y bueno, después dejé la enseñanza para dedicarme de lleno a la actividad abogadil. Ahí está Janina Cosime también, la saludamos a ella. Excelente, Janina, estuviste el miércoles pasado. Miriam Acosta, desde mi ciudad de Saspeña, una docente que también del Reino. Bueno, hay gente que se está uniendo desde muchas partes ya de la Argentina. Así que a todos les agradecemos. Si usted quiere compartir con algún amigo, ahí haga clic en su pantalla abajo, en la parte izquierda, la página de Docentes del Reino, y comparta estas charlas en vivo, o bueno, si no, puedo invitarlo para luego compartir la reproducción de este material. Así que bueno, vamos a esperar un poquito más. Estamos recién 15 y 2 minutos. Esperamos un poquito para darle ya inicio formal a todo esto. Sabemos que ya hay gente que está trabajando, así que quizás no todos van a poder estar en vivo, pero sí a la noche o en otro con nosotros. Eh, Pido un favor, que el audio y también la imagen es nítida, que me hagan ok, un ok si estamos medio centradito. Está otra compoblana, Silvia Griselda Laola, saludos, una docente de pura cepa. Bendiciones, Silvia.
Rodrigo de la Rosa, que siempre está en todas las charlas de Docentes del Reino, qué lindo. Rodrigo es un fans de Docentes del Reino, qué lindo. Está Liliana también de Reconquista, la pastora Liliana, la saludamos. Ahí, ella también una defensora de la vida, de la familia. Hay gente desde Formosa que nos están viendo, desde Resistencia también. Sonia, ella también está trabajando fuertemente con la niñez y la familia. Y bueno, se están uniendo muchísimas personas de diversos puntos de la Argentina. Qué bueno, Docentes del Reino tiene una llegada prácticamente en casi todas las provincias. Josefina Artaza, saludo a Chino Pulán, a Paola Fabiana Sombra, que bueno, ella dice que nos da un ok. Bueno, gracias Paola, se escucha y se ve perfecto. Esa era mi intranquilidad, quería saber si se veía bien y se escuchaba bien, así que considero que ya estamos. Hay que ser respetuosos de aquellos que ya justamente a las 15 horas se unieron aquí al vivo así que vamos a comenzar entonces lo que hoy nos toca abordar, que son las herramientas legales que tenemos para la defensa de la familia. Cuando hablamos un tema como este tan importante, yo después voy a hacer mientras la gente sigue entrando y sigue saludando, yo sé que Adrián, que es nuestro jefe máximo, él después se va a encargar de evacuar algunas preguntas. Él está compartiendo este link a otros grupos como distribuidor de contenido. Así que yo me voy a enfocar un poco más a la temática de esta tarde, y cualquier inquietud usted escríbala, y nosotros si podemos al final vamos a ir evacuando las preguntas, o también haciendo un comentario de lo que ustedes también aportan, porque es muy enriquecedor lo que ustedes del otro lado aportan, porque hay muchas cosas que yo sé que ustedes lo saben, que simplemente venimos para afirmar algunos conceptos. Me quedo recontra mil tranquilo porque mucha gente, Ángel Testatonda nos está diciendo que se escuchan bien, desde Córdoba Capital también. Así que, bueno, vamos formalmente a iniciar entonces. Dijimos que en esta tarde abordamos el tema de las herramientas legales para la defensa de la familia. Y para hablar de la defensa de la familia, tenemos que justamente ir a hablar de dos cuestiones básicas y fundamentales. Uno, dar una definición o decir qué es la vida, y al respecto podemos decir que bueno, vamos a esperar, me dicen un poquito más, esperamos un poquitito y ya estamos bien. Bueno, Miriam Marchetti desde Firmat, provincia de Santa Fe, también nos dice bendiciones. Ustedes saben que hay un poquito de desprolijidad porque a veces mientras uno ve a la gente o la saluda, bueno, ya a partir de ahora vamos a tratar de empezar en ritmo, y la gente que se adhiere después al final la saludamos. Entonces dijimos que las herramientas legales para la defensa de la familia tienen dos pilares o dos definiciones básicas y fundamentales. Primero tenemos que analizar qué es la vida humana, que aunque valga la verdad a esta altura del siglo XXI, decir qué es la vida y ponerla en tela de discusión, y bueno, ante tantas hondanadas de cuestiones y de leyes que se están presentando, nos obligan
a dar la definición de lo que es la vida humana. La vida humana es un proceso continuo, gradual y coordinado que se inicia inmediatamente después que un ovocito humano es fecundado por un espermatozoide humano que determina que ese cigoto sea considerado un ser vivo, unicelular, genéticamente humano y con capacidad de acción espontánea e inmanente, lo cual es una verdad biológica científicamente comprobable. Es decir, que esta definición que nosotros acabamos de dar no es una definición que la hemos inventado, sino que es una definición que la dio la propia biología y es una verdad biológica y científicamente irrefutable. Ya hemos definido entonces lo que es la vida. Ahora iremos a definir qué es la familia entonces, para ir buscando ya las herramientas que tenemos nosotros. La familia, hay miles de definiciones de la familia, pero una de las definiciones que más es acorde al diseño de familia creado por Dios allá por Génesis 1, 26, 27, 28, es la institución de los emparejamientos potencialmente fecundos y que son estos posibles hijos comunes que le otorgan la especificidad. Es decir, que esta definición de familia nos está diciendo que hay un emparejamiento. Esta definición de familia nos muestra que existe un papá y que existe una mamá. Y que, bueno, pueden ser potencialmente fecundos, porque no nos olvidemos que a veces los padres no pueden procrear, pero que con el corazón la ley la ampara para que puedan adoptar y de esa forma constituir una familia. Pero justamente esta institución de los emparejamientos potencialmente fecundos y que son estos posibles hijos los que le otorgan la especificidad, es lo que hoy nos tenemos que plantar en los lugares donde estamos y tenemos que levantar estas definiciones. Es como dice el profesor Adrián Castelli, que a Mateito, él siempre le dice: Mateo, vos sos varoncito. Bueno, nosotros tenemos que decir que la familia es la institución de los emparejamientos potencialmente fecundos, porque hay un papá y una mamá. Luego analizaremos en el derecho argentino qué es lo que pasó, cuántos tipos de familia. Eso es otra cuestión. Nosotros estamos viendo algo que fue creado o fue diseñado por Dios. Por eso que para buscar las herramientas legales para la defensa de la familia, tenemos que ir en primer término al derecho natural. Y el derecho natural es un derecho preexistente al ordenamiento jurídico. Y vamos a ir marcando así pautas, porque yo tengo en el auditorio, tengo el privilegio de que la mayoría son docentes, y el docente tiene una forma de planificar, tiene una forma de dar su clase, tiene un tiempo también. No vayan a pensar que yo voy a estar toda la tarde. Va a llegar un momento que se me van a empezar a aburrir y se me van a querer ir, entonces me voy a quedar solo. No, le vamos a tratar de dar dinamismo. Yo sé que a veces estar del otro lado y escuchar a una persona y más a un abogado y hablar de leyes y todo es un poco a veces hasta monótono, pero vamos a tratar de darle un poquito de dinamismo, a despertarnos un poco de la siesta. Entonces dijimos que el derecho natural tiene valores que son insustituibles. Por ejemplo, la libertad de conciencia. Escuche bien, la libertad de conciencia, de religión, de pensamiento, de expresión, de elegir educación de acuerdo con nuestras creencias, son expresiones del respeto y de la dignidad de la persona. No son derechos otorgados por el Estado,
son derechos naturales e inalienables. Y ahí también usted tiene que ir agendando estas cuestiones. Voy a repetir, porque es para fijar conceptos. A veces los maestros de nivel inicial hacen eso y a los chicos lo hacen repetir. Libertad de conciencia, de religión, de pensamiento, de expresión y de elegir para nuestros hijos la educación de acuerdo con nuestras creencias, son expresiones del respeto y de la dignidad que tiene el ser humano. No son derechos otorgados por el Estado argentino, sino que son derechos naturales y son derechos inalienables. Pues bien, haciendo ya esta introducción, marcando bien lo que es la vida, lo que es la familia, lo que son los derechos naturales, es ahí donde comienza a existir recién un ordenamiento jurídico creado por el Estado. Y nos vamos a ir vamos a hacer un poco de historia referente a lo que pasó en la Argentina. Allá por 1810, hace 210 años, justamente hace 2 días, estuvimos todos desde nuestros hogares, porque ahora este aislamiento nos lleva a que estemos de nuestros hogares diciendo libertad, libertad, libertad. En el año 2011, en Argentina, se levantaron nuestros próceres y dijeron el primer manifiesto a favor de la vida, y dijeron que la vida es un derecho que nace desde el momento de la concepción. Fuimos al año 1813 y todo el mundo sabe ese famoso decreto de la libertad de vientres, donde si había una mamá que era esclava y el hijo nacía, ese hijo era libre, ese hijo no era esclavo. Todas estas cuestiones llevaron para que en el año 1816 Argentina tenga en Tucumán, vaya los tucumanos ahora que están poco bombardeados con la ley Micaela, que vamos a hablar más adelante, pero en Tucumán se declaró la independencia. 3 años más tarde, en nuestra República Argentina, se dictó la primera constitución, obviamente unitaria, no se llegó junto la de 1819 y la de 1826, no llegó a sancionarse, pero en ambas constituciones siempre se habló de la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Fíjense los antecedentes que tenemos nosotros los argentinos referente a nuestro ordenamiento jurídico legal. Es así que llegamos al año 1853 y justamente un tucumano, para la familia Baloy que nos está viendo desde Tucumán, justamente un tucumano, Juan Bautista Alberdi, un jurista realmente apasionado por la Argentina, apasionado por la vida, fue el padre de nuestra Constitución Nacional. Se reunieron todos en un Congreso General Constituyente. ¿Y qué es lo que determinaron entre todos? Afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, en esta tarde, y asegurar los beneficios de la libertad para nuestra generación. Usted que es docente y que se para ahora virtualmente en forma online, usted está asegurando los beneficios de la libertad. Usted cuando está enseñando estos valores y estos principios de la familia y de la vida, está asegurando los beneficios de la libertad. Pero así nomás no lo hicieron, sino que tuvieron temor y dijeron, invocando al máximo creador de la humanidad, a Dios, que es fuente de raciocinio y fuente de una palabra tan importante que hoy en la Argentina nos estamos olvidando, como es la justicia. La justicia, que es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Pues bien, estos constituyentes de 1853, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, vamos a dictar varios códigos. Entre ellos, por supuesto, el primer código, el Código Civil, porque rige las relaciones de los ciudadanos. El Código de Comercio, para regir las relaciones entre los comerciantes. El Código de Trabajo, para regir las relaciones entre el patrón y el obrero.
y bueno, los códigos de minería, el código de trabajo, de seguridad social. Pero no voy a ir, por supuesto, por los otros códigos, no se me asuste, por favor. Vamos a ir a lo que es nuestro Código Civil. ¿Y cómo nace nuestro Código Civil en Argentina? Con otro hombre. Realmente, no se asuste, no es que me apasiona esto, no es que pongo cara que lo estoy retando. Nace con un hombre como Dalmacio Vélez Arfiel, el creador tanto del Código Civil y del Código de Comercio. Dalmacio Vélez Arfiel comienza en su código hablando de la familia y hablando del matrimonio. ¿Y sabe lo que dicen Dalmacio Vélez Arfiel referente al matrimonio? Y lo desafío, vayan a los anales de la legislatura para ver. Dice que el matrimonio es la unión de dos personas, una de sexo masculino y otra de sexo femenino. Y le dijeron a él, Dalmacio, vamos a hablar entre criollos, entre nosotros, che, pará, es una tautología, Dalmacio, ¿cómo va a poner en el Código Civil que el matrimonio es una unión entre un varón y una mujer? Gracias a esos hombres, que yo digo, inspirado por Dios, Dalmacio Vélez Arfiel insiste, dice, no es una tautología, pongamos que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y así nace nuestro ordenamiento jurídico, protegiendo las instituciones básicas y fundamentales, como el matrimonio, como la familia. Luego, más adelante, surgieron otras leyes, la ley de adopción, y así la Argentina fue creciendo, pero siempre teniendo como modelo o como norte a Dios, a través del derecho romano y otros derechos, a Dios y a los valores y a los principios básicos y fundamentales. ¿Y qué es lo que pasó? Gracias a hombres inspirados, como son ustedes que están detrás de aquí, de esta pantalla, que están en sus hogares, porque a ustedes Dios le da inspiración para estar en las aulas, para levantar la voz, porque ustedes son la voz de estas generaciones. Esos hombres inspirados estuvieron 140 años, tuvimos un código que no se modificó, un código que defendió las instituciones familiares. Pero ¿qué es lo que pasó en la Argentina y en el mundo? Porque la Argentina no está afuera. Tenemos que siempre analizar todas estas herramientas desde un contexto global, desde un contexto de la Argentina. ¿Qué es lo que pasó? En esa época existía el marxismo clásico, el de Carlos Marx, el de Engels, el de Nietzsche. Y ese marxismo clásico fue decayendo. ¿Y qué es lo que comenzó a surgir? El marxismo cultural, o también llamado neomarxismo, a través del italiano Antonio Gramsci y también de George Lukács, un húngaro descendiente de judíos. Y las premisas fundamentales fueron que la revolución política falló, por ende la nueva revolución vendría, escúchese bien, a través de la cultura, en primer lugar, a través del lenguaje y a través de la destrucción de las instituciones hegemónicas que son la iglesia y la familia. Y yo le hago un desafío para aquellos que tenemos más de 40 años, cuando íbamos a la escuela primaria, en la primaria y en la secundaria, todos nosotros fuimos educados de que Argentina era un país occidental y cristiano. Así se nos formó. Se nos formó y así se nos enseñó en prácticamente todas las materias. Entonces, este neomarxismo comenzó a destruir estas instituciones hegemónicas occidentales y comenzó a atacar fuertemente a la familia y comenzó fuertemente a atacar a la iglesia. ¿A través de qué? De politizar, de organizar y fabricar nuevos intereses, de los cuales obviamente no lo voy a hablar porque justamente la profesora Janina Cosime habló de esto. ¿Cuáles son esos intereses?
que es la ideología de género. Ideologizar a nuestras generaciones. Por medio de la ideología de género, ¿qué es lo que promueve esta batalla, este cambio cultural? La muerte de Dios y de la religión, obviamente el aborto, que todos sabemos que le estamos dando lucha hace un par de años, y que aún en medio de la pandemia, nuestro presidente de la nación, él dice que va a enviar ahora el Congreso, que lo vamos a analizar ahora un poquito más adelante. ¿Qué más? La pedofilia como opción sexual queer. ¿Y a través de qué? De la ley 26.150, que en esta tarde no la vamos a analizar a toda la ley 26.150 porque nos queremos detener más en la 27.499, que es la ley Micaela, que es la capacitación obligatoria en temática de género, pero sí referente a la 26.150 vamos a esbozar o dar una pincelada brevemente de los paraguas protectores que tiene esta ley, que son su artículo 5 y su artículo 9. Pero siguiendo con este hilo conductor, y no me quiero salir de esto, ¿qué otra cosa más promueve este sistema de ideología de género? La libertad absoluta del individuo y obviamente modificaciones legales que acompañan una nueva pretensión para cada uno de los países. Esto no es una bajada solamente en la Argentina, sino que es una bajada de línea en todo Latinoamérica. Entonces, en el año 2006 se dictó la Ley de Educación Sexual Integral y vamos a comenzar ahora brevemente porque ya la mayoría de los expositores anteriores la han mencionado y yo simplemente como operador del derecho y como auxiliar de la justicia me gustaría sí reforzar conceptos que quizás no se marcaron en las charlas anteriores y reforzar para el que es docente y para el papá específicamente los paraguas que nosotros los abogados decimos protectores, que nos amparan, que nos dan esa seguridad jurídica, saber dónde están parados nuestros hijos, o esas herramientas. Son herramientas que tenemos, como dijimos, herramientas legales para la defensa de nuestra familia. El artículo 5 nos dice que obviamente esta ley se aplica en la jurisdicción nacional, en las provinciales, en Cava, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, o también se le dice Cava, y también en algunos municipios. ¿Qué nos dice este artículo 5? Que se debe garantizar la realización obligatoria a lo largo de todo el ciclo lectivo, y ahora usted me dice de dónde, sí, a través del sistema online, como están trabajando los docentes, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares para el cumplimiento de este programa nacional de educación integral. Pero ahí el artículo, nosotros los abogados, cuando hay un punto, nos tomamos de ese punto. El que es profesor de literatura sabe muy bien las pausas y qué es lo que significa un punto y una coma. Bueno, aquí un punto. Punto, dice el articulado 5. Cada comunidad educativa, escuche bien, papá, quizás algunos de los docentes ya lo saben hasta de memoria, cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, porque todas las comunidades educativas tienen un proyecto institucional, la adaptación a su realidad sociocultural. ¿En qué marco? Hay un marco. Siempre nuestra Constitución nos da un marco. En el marco del respeto de dos cosas. Del ideario institucional, llámese escuela pública o escuela pública de gestión privada, y las convicciones de sus miembros. ¿Se acuerdan que cuando hace un par de minutos hablamos de los derechos naturales? Dentro de los derechos naturales está la libertad de conciencia, la libertad de expresión. Bueno, ahí están las convicciones de sus miembros. Y este artículo tiene basamento constitucional en su artículo 19, que después lo vamos a mirar con otras herramientas más que tenemos. Bueno, papá
quédate tranquilo que con este artículo tenés mucha tela para defenderte desde el punto de vista legal. Tenés muchas herramientas. ¿Por qué? Porque el artículo 5 de la Constitución Nacional dice que cada provincia dictará para sí sus propias constituciones. Entonces, y cada provincia también tiene la facultad de enseñar, de educar. Es una facultad delegada por el Congreso de la Nación. Y ahí entra a jugar el regionalismo. Ahí entra a jugar en provincias como la nuestra, en el Chaco y en otras más del norte, que tenemos también comunidades de pueblos originarios, que el 75, inciso 17, le da andamiaje a esto. Entonces, mucho poder tiene el padre, mucho poder tiene el maestro con estos articulados. Pero ahora vamos al artículo 9, que es un artículo que me gusta porque conjuga con el 122 de la Ley de Educación Nacional. Este artículo 9 otra vez vuelve en su articulado a decir que tanto la Jurisdicción Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como los municipios, lo mismo, deberán organizar en los establecimientos educativos espacios de formación, ¿pero para quién? Para los padres. Y aquí me gusta porque este artículo 9, no es que me gusta, son herramientas, no está hablando, cuando habla de los padres, está hablando de papá y de mamá. Obviamente que después se le puede dar una interpretación que ahora con la modificación de la ley de género, papá y papá, mamá y mamá. Pero los abogados nos gusta mucho desmenuzar el derecho. Y aquí habla expresamente de padres o responsables que tienen derecho a la información, un derecho importantísimo. Y este artículo 9 de la ley 26.150, que es otra herramienta defensiva para los docentes y en este caso puntualmente para los papás, nos habla de 3 objetivos. Primero, el primer objetivo que tiene el artículo 9 es ampliar la información sobre aspectos de nuestros hijos, sobre aspectos biológicos, sobre aspectos fisiológicos, sobre aspectos genéticos, sobre aspectos psicológicos, sobre aspectos éticos. La ética entra a jugar mucho. Sobre aspectos jurídicos. Y aquí hago una pausa como abogado. Ahí es donde nosotros el docente tiene que hablar y decir que el aborto no es ley, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque no es ley. Entonces, usted cuando es docente y basándose como herramienta en el artículo 9 de la ley 26.150, inciso A dice que hay que darle información. ¿Y qué información va a decirle usted? ¿Que el aborto es legal? No. Usted se va a amparar ahí. ¿Por qué? Porque dice aspectos éticos, aspectos jurídicos y pedagógicos. Obviamente que usted sabe perfectamente porque es docente y sabe qué aspectos pedagógicos le va a dar al chico referente a la sexualidad. El inciso B tiene otro objetivo, que es promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración efectiva del niño, ayudándolo a formar su sexualidad y preparándolo para entablar relaciones interpersonales positivas. Es decir, que aquí el Estado cumple la función de promover políticas para enriquecer las relaciones interpersonales de ese niño. Y en tercer término, esto también es totalmente importante y es una herramienta que la debemos aplicar y debemos usarlas los docentes junto con los padres, es vincular más estrechamente. ¿Qué significa más? Significa que la ley argentina te dice que hay un vínculo entre la escuela y la familia. Bueno, este tercer objetivo, que es del inciso C del artículo 9, dice vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro de los objetivos del programa. Pues bien, la hicimos rápidamente porque queremos ahora empezar a analizar algo que nos preocupa en demasía. Usted sabe que esta ley que acabamos muy someramente de ver justamente la parte
que nos protege, el paraguas protector, como se le llama, grábese esa frase, son nuevos paradigmas que los que defendemos la vida y la familia usamos esta terminología. Esta es una ley que es para los educandos en todo el territorio de la Argentina. Pero ahora vamos a analizar la ley 27.499, que es la ley Micaela, y que esta ley sí nos está preocupando porque aún ahora, en pleno aislamiento, están trabajando y es más, hace un par de días en Tucumán, la legislatura de Tucumán se adhirió a esta ley. Vamos a darle un poquito también de antecedentes, cómo surge esta ley, Micaela, en la República Argentina. Surge esta ley a través de dos comisiones, las comisiones de familia, mujer, niñez y adolescencia y de presupuesto. Estas dos comisiones presentan a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados en una sesión extraordinaria, fíjense cómo trabajan ellos, en forma extraordinaria, con 84 diputados ausentes que no alcanzaron a ir. 171 votan a favor de esta ley, no hubo abstenciones y hubo un valiente legislador, Alfredo Olmedo de Salta. ¿Y por qué digo uno? ¿Por qué digo uno? Porque muchas veces las luchas se ganan, no las multitudes. Una sola voz es necesario que se levante para hacer frente muchas veces a determinadas injusticias o a determinados retos. Y lo que quedó plasmado es que hubo una persona que se opuso, aunque sea uno que se opuso. ¿Qué es lo que nos marca la ley Micaela? Dice en su artículo 1, es una ley cortita, no tiene más de 10 artículos, no vamos a mirarlo a los 10 artículos, simplemente lo más importante. ¿Qué nos expresa esta ley y por qué le quisimos dar tratamiento en esta charla? Porque dice el artículo 1, establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquía de los poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial de la nación. Epa, diría uno, el docente aquí de nuestra zona. Epa, quiere decir que la 2650 solamente era una ley que la teníamos que dictar los maestros, los profesores, y esta es una ley ¿para quién? Para los tres poderes del Estado. Bueno, ¿qué es lo que pasó con esta ley? El objeto, porque toda ley tiene que tener un objeto. Bueno, según los diputados, cuando uno va a analizar el objeto de la ley, era concientizar y educar a todos los empleados públicos del Estado Nacional sobre la problemática de la violencia contra la mujer. Pues bien, hasta ahí no hay ningún reparo, porque si a mí me tienen que concientizar y me tienen que volver a educar cómo uno tiene que tratar la problemática de la mujer, está perfecto. Pero esta ley solapadamente viene y trae la ideologización, que ahí está el problema. Trae la ideologización y es una ley de policía de pensamiento único. ¿Por qué? Porque esta ley tiene que ser tachada de inconstitucionalidad. Esta ley es totalmente inconstitucional, es una ley arbitraria. ¿Por qué decimos a prima facie ya es inconstitucional? Porque el único requisito exigido por la Constitución Nacional para que una persona ocupe un cargo público es la idoneidad. Lo dice el artículo 16, todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos públicos
sin otra condición que la idoneidad. Entonces, el artículo 4 de la ley 25.164 del empleo público ya nos marca que para ser docente, la idoneidad es tener el título docente. Si yo soy chofer del hospital público de la provincia de Neuquén, de Plotier, vamos, porque hay gente de Neuquén que nos está escuchando. Bueno, si yo soy chofer del hospital público de Plotier y manejo la ambulancia, soy empleado del Estado provincial dependiente del Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén, ¿sabe cuál es mi idoneidad? Mi idoneidad es tener un carnet profesional que yo soy idóneo para manejar esa ambulancia. Que quizás para manejar una moto me alcanzaría otro carnet, pero en esto me hicieron, soy idóneo. Entonces, no se advierte en esta ley, en concreto, cómo una capacitación en temática de género aportaría a la idoneidad de un agente del Estado que trabaja en el Estado. Entonces, si el espíritu, la finalidad de la norma era erradicar, combatir y prevenir todas las formas de violencia contra la mujer, perfecto, pero ahora le introducen la cuestión de la temática de género y justamente ahí comienza a trabajar la policía de pensamiento único. ¿Por qué? Porque dice es obligatorio. Es obligatorio. Y ahora vamos a ver algunos de los otros artículos referente a lo que nos marca la obligatoriedad de esta ley. Veremos específicamente el artículo 8. El artículo 8 dice que las personas que se negaran sin causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. Otra vez aquí la ley hace un punto en este artículo 8 de la ley 27.499. El incumplimiento de dicha intimación será considerada como una falta grave, dando lugar a una sanción disciplinaria pertinente. Y algo más dice este artículo 8. No solamente se le va a aplicar esta sanción, sino que la negativa a participar en estas capacitaciones ideologizadas, totalmente ideologizadas, se van a inscribir en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, este artículo 8, haciendo una interpretación o una exégesis de esta ley y la interpretación, este artículo 8 es uno de los más nefastos que tiene la norma, porque traemos nuevamente a colación lo que acabamos de decir referente al artículo 1. Además de lo dicho en el artículo 1 que es violatorio del artículo de la ley de la igualdad, ahí me están escribiendo qué pasa si yo no lo hago. Ya le vamos a contestar esto. Déjeme que termine esta partecita y mientras estamos mirando y le vamos a contestar qué es lo que pasa, qué herramientas tenemos entonces. Pero permítanme que termine la frase. Veo que hay muchas preguntas. Se está poniendo lindo. Parece que se despertaron un poquito de la siesta. Entonces dijimos que este artículo, además de ser inconstitucional porque viola el artículo 16, violenta la libertad de conciencia. Y si usted presta atención, cuando comenzamos a hablar, hablamos de la vida de la familia y hablamos de los derechos naturales. Y la libertad de conciencia y el derecho a la objeción de conciencia son derechos inalienables, prescriptos no solamente en nuestra Constitución Nacional, sino que también en los tratados internacionales, que son herramientas que más adelante vamos a ver y que están insertos en un artículo que es el artículo 31, que lo vamos a analizar, de la Constitución. Entonces, esta norma que es grave, ¿por qué? Porque institucionaliza esta norma, este artículo 8,
institucionaliza lo que se llama una lista negra. Nosotros estamos en democracia, señores. Desde el año 1983, en forma ininterrumpida, que los argentinos estamos gozando de determinadas alternancias, pero de un proceso democrático. Entonces, institucionaliza una lista negra, tristemente asociada con los regímenes totalitarios, ya que el Instituto Nacional de la Mujer, al publicar en su página web la negativa de ese funcionario a participar en sus programas, está violentando el derecho a la libertad de conciencia, un derecho sagrado, un derecho constitucional, un derecho inmanente del ser humano. Tengo todavía unos minutitos más y tenemos muchas cosas, así que voy a tratar de ir adelante. Esto significa que es una vindicta pública de nuestra era cibernética. Recién nos preguntaron y ahora contestamos, ¿qué pasa si un funcionario se niega a participar? Y bueno, aquí nosotros nos tenemos que levantar. En algunos casos hay opiniones diferentes. Hay algunas personas que dicen, anda, participá, total, vos escuchás y no te hace nada. Otros que somos un poco más radicalizados al respecto, no vamos a permitir que vayan a enseñar cualquier cosa porque en cierto modo, ¿por qué nosotros nos oponemos? Porque esto no son capacitación profesional. Quizás lo que se está haciendo en estas charlas son en cierto modo determinadas capacitaciones, pero una capacitación profesional tiene que tener contenido y bases científicas. ¿Y qué contenido y base científica tiene algo que se está ideologizando? No tiene ningún contenido. Entonces, si yo me niego, la ley esta dice que me pueden aplicar una sanción. Pero usted sabe que el empleado del Estado, para eso ellos quieren reformar la Constitución. ¿Se dan cuenta por qué nuestra Constitución es una Constitución tan bien pergeñada? Que no solamente es de 1853, desde el artículo 1 hasta el 36, después se crearon nuevos derechos constitucionales. Entonces, ¿por qué una Constitución que tiene 26 años se la quiere modificar? Justamente se la quiere modificar porque la Constitución le da herramientas legales, como por ejemplo en este caso. Si esta persona se niega a participar, lo van a publicar, el Instituto Nacional de las Mujeres lo va a publicar en la página web y le va a aplicar una sanción, pero yo digo, el empleado público goza de estabilidad y esa estabilidad solamente la puede perder en caso de cometer algún delito, pero por negarse a algo que es ideológico, que va en contra de los valores y de los principios, a mí me pueden echar del trabajo. Es totalmente injusto. Entonces, ¿qué herramientas tiene el que integra uno de los tres poderes del Estado para oponerse? Y señores, hace muchísimo tiempo que tenemos nuestros proyectos de leyes, que ya lo vamos a ver, a otras herramientas dentro de un ratito, que una de ellas es la objeción de conciencia. Pues bien, no sé. Hay más preguntas que después vamos a tratar de verla. ¿Qué más podemos decir referente a esto? ¿Qué herramientas nos podemos plantear? La propia Ley de Educación Nacional, que es la Ley 26.206, que la íbamos a esbozar un poquito más adelante, pero ahora le vamos a dar un pincelazo. Regula el ejercicio de enseñar y de aprender, consagrado obviamente en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y antes de entrar en el 14, voy a hacer una pequeña pausa para decir que uno de los artículos más claros, categóricos y contundentes que tenemos es el 31, porque nos habla que la Constitución Nacional, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Y en los tratados internacionales que Argentina firmó y que se encuentran
escritos en el artículo 75, inciso 22, en todos los tratados hablan de la libertad que tiene una persona de trabajar, que tiene de ejercer toda industria lícita. Entonces, en el caso puntual del docente, la ley 26.206, ¿qué es lo que te da? El artículo 67, inciso 6, habla de la libertad de cátedra y de enseñanza. Entonces, ¿por qué me van a poner una ideologización si yo puedo participar en la elaboración y implementación de mi programa institucional? Para eso yo no necesito que me capaciten ideologizándome. ¿Qué dice también la Ley Nacional de Educación en su artículo 67, inciso E? Proteger y garantizar los derechos de los niños. En su inciso F nos habla de la dignidad de la conciencia. Entonces, si una persona, por ejemplo, en este caso puntual, un docente, en esos programas dice, bueno, yo voy a participar, pero yo voy a dar mi punto de vista. Esto afecta contra la dignidad de mi conciencia. ¿Y dónde me baso? Me baso en la Ley Nacional de Educación, la 26.206, que en su artículo 67, inciso F, justamente me da este derecho de la dignidad de conciencia. Los alumnos también, bueno, en este caso estamos hablando de una ley de los tres poderes, pero volviendo a la 26.150, los alumnos tienen también libertad de conciencia, es el artículo 125 de la ley 26.206. El derecho de mis hijos debe ser respetada, la escuela debe respetar la religión, es un derecho básico respetar la laicidad, porque la laicidad no está a favor ni en contra de nada. Y por supuesto nos lleva al artículo 122 que nos enseña quiénes forman la institución educativa, que eso no va a ser materia en esta tarde porque el tiempo se nos está acotando y queremos dar justamente estas herramientas. Las herramientas que tenemos entonces para hacer frente a todas estas hondanadas de leyes, dijimos, es la objeción de conciencia. Y vamos a explicar bien tomando referencia a la ley Micaela. La objeción de conciencia supone una oposición entre el deber jurídico. Aquí hay un deber jurídico de accionar, de ir a tomar una capacitación, impuesto por una norma imperativa, la ley 27.499, y una obligación contraria impuesta por la conciencia moral del objetor. Entonces, la objeción de conciencia es el rechazo que tiene cualquier ciudadano, independientemente que integre los tres poderes del Estado, sino que cualquier ciudadano, el rechazo de someterse a una norma, a una disposición de la ley que se considera que es injusta en cuanto que se opone a la ley natural, es decir, fundamental en la vida humana y percibida como tal en la conciencia. La objeción de conciencia es una resistencia no violenta a través de los instrumentos jurídicos. ¿Y cuáles son los instrumentos jurídicos? Lo acabamos de decir, que tenemos la pirámide de Hans Kelsen, que está en el artículo 31 de la Constitución y que nos lleva a todos los tratados internacionales. No los voy a nombrar, pero por ejemplo tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta es una declaración del año 1948, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El Pacto de San José de Costa Rica del año 1969 habla de la libertad de conciencia y de religión. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos, o dice también estos tratados, pupilos, reciban una educación religiosa y moral que esté de acuerdo con nuestras propias convicciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace un rato de la ley 26.150 en su artículo 5 y habla de las convicciones? Bueno, muy bien, aquí la estamos haciendo engarzar a ese artículo con los tratados internacionales que son la ley suprema de la nación. Para ir avanzando, otra herramienta es la acción de amparo. ¿Qué es la acción de amparo? Yo sé que es un término un poco jurídico, pero ustedes la mayoría son docentes y me van a entender. Es una institución procesal producto del tránsito del Estado de Derecho basado en la ley hacia un Estado
de derecho basado en la Constitución. Tiene como finalidad tutelar los derechos fundamentales violados. Aquí hay derechos fundamentales que están siendo violados, tanto como derechos subjetivos, porque la objeción de conciencia es un derecho subjetivo en el cual una persona se levanta contra una norma, que esa norma afecta su moral, su conciencia, sus principios filosóficos, éticos. Bueno, esta herramienta está inserta en nuestra Constitución Nacional en su artículo 43, que fue reformada en 1994 y nos da tres, a su vez, herramientas: el habeas corpus, el habeas data y la acción de amparo o las medidas cautelares. Entonces, hay distintos niveles de celeridad en el proceso judicial, pero si uno interpone una acción como esta es una acción rápida, expeditiva, donde un juez provincial o de la nación tiene que tutelar el derecho constitucional porque se le está poniendo límite a su derecho constitucional, se le está restringiendo o se le está negando o se le está vulnerando o se le está menoscabando. Y por eso que tenemos estas herramientas para que nosotros como ciudadanos podamos enfrentarnos. La acción de amparo, la potencialidad de este derecho debe ser probable y debe haber una semiplena prueba de su potencialidad. Pero ¿qué pasa si cada uno en nuestras provincias, en Tucumán, en Santa Fe, en el Chaco, comenzamos a interponer amparos? Todos estos van a hacer que la justicia se active y se mecanice, y las reiteradas sentencias judiciales irán conformando lo que nosotros los abogados denominamos la jurisprudencia, que se podrá utilizar positivamente en cambios de criterios jurídicos. Estamos prácticamente en el horario, tenemos una tercera herramienta, y esta tercera herramienta, yo como ciudadano argentino vi en mi vida democrática, vi dos fuerzas, dos ejemplos. Las nombro y después doy los ejemplos. Es menester articular acciones institucionales. Aquí me están diciendo cómo se puede hacer para mandar por escrito. Yo quizás le pueda después mandar al profesor Adrián un PowerPoint o algún apunte que tengo, así que no se preocupen, de alguna forma vamos a hacer llegar alguna de estas cosas. Uno la va improvisando en mente, pero hicimos un bosquejo, porque si no nos vamos a ir del carril, pero tenemos elaborado un material que después lo vamos a suministrar de lo que estamos explicando. Pero la tercera herramienta que también queremos nombrar en esta tarde es menester articular acciones institucionales que sean sistemáticas, que sean ordenadas, que sean concatenadas y simultáneas ante los poderes del Estado y sus autoridades, con pruebas concretas de los derechos conculcados o de su potencialidad. Señores docentes, en estos días de aislamiento, muchos padres me han mandado cuadernillos de materiales de las cosas que se están conculcando, y que nuestros hijos, estando dentro de nuestros hogares, están siendo bombardeados con estas ideologizaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando se conculquen estos derechos, tenemos que juntar todos estos materiales probatorios y presentar acciones. No importa de qué provincia sea usted, tenemos que presentar. No alcanzan. Yo le voy a contar dos cosas. Yo vi y fui parte de una. En el año 2018, prácticamente desde febrero hasta agosto, casi no estuve en mi casa. Estuvimos viajando al Congreso de la Nación, y el día 5 de agosto del 2018 vi al pueblo, específicamente cristiano evangélico, que se levantó en contra de la ley de aborto. Ese fue una, y anteriormente los agricultores habían hecho una manifestación nacional que se llamó la famosa ley, la 125, y ahí vimos cómo el pueblo también pudo frenar. Pero ahora no alcanzan las marchas. Está perfecto. Yo fui uno de ellos. Fui uno que me quedé en el 8 o 9 de agosto con la lluvia, con todo ahí
en el Congreso de la Nación esperando ese bendito voto de 37 a 31 de los senadores. Pero se pueden presentar proyectos de iniciativa popular y lo dice la Constitución Nacional. Si nos juntamos los padres, tenemos un número estipulado del padrón. No hace falta ser erudito del derecho, o bien a través de legisladores cristianos. En la provincia de Santa Fe, en poquito tiempo, Adrián lo sabe perfectamente bien, se armaron y hoy la legislatura santafesina tiene 4 legisladores pro vida de un partido que se fundó sin recursos, con el esfuerzo y el pulmón de la gente diciendo vamos a defender la vida y la familia. Entonces, tenemos estos legisladores sobre cada uno de los temas de intereses, de educación, de sexualidad, de objeción de conciencia, cuestiones de la religión. Crear la disciplina de accionar legalmente, de efectuar denuncias en cada caso de los derechos vulnerados, tanto a título personal como a título institucional, tenemos la legitimación para hacerlo. Yo voy a ir ya concluyendo porque estamos en el horario, estamos justo llegando a las 4 de la tarde y como abogado cristiano no puedo dejar de expresar esta breve, pero muy breve reflexión desde el punto de vista, hemos dado algunas herramientas desde el punto de vista jurídico, pero yo en esta tarde quiero dejar en los corazones de cada uno de los docentes que nos están viendo y de los padres una porción que está escrita en el libro que diseñó el diseño, que hizo el diseño original del hombre y de la mujer. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 7, nos dice, y llamo a la reflexión, nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Vamos a encontrar hombres inicuos perversos, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El misterio de la iniquidad ya está entre nosotros, pero aquí estamos, los valientes y esforzados guerreros de la nación, los entendidos en estos tiempos, los entendidos que tenemos que defender no solamente la ley humana, sino que la ley divina, porque como dijimos, nuestra Argentina nació bajo la protección de Dios y hoy quieren borrar de un plumazo todas estas leyes. Ya está instalado este misterio de la iniquidad, pero nosotros todavía tenemos que hacerle fuerza y tenemos que resistir, porque no es el tiempo todavía, no es el tiempo de que el Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia. Es el tiempo de seguir defendiendo la vida y la familia. Pues bien, le agradezco la atención dispensada, el tiempo que se han tomado en escucharnos. Estoy eternamente agradecido a Docentes del Reino, al profesor y pastor Adrián Castelli, por darme este privilegio de poder contactarme con ustedes, que a muchos de los que están aquí los he conocido en alguna de las provincias que hemos visitado antes de este aislamiento. Y bueno, a otros, después que se levante esto, me gustaría ir a sus localidades y abrazarlo. Así que muchísimas gracias. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Aquí dice Eliana Danieluk, ahí no alcancé a ver si se presentó el proyecto. No, esto ya es ley, la ley Micaela es ley. En la provincia del Chaco también la provincia del Chaco se adhirió, es ley. Así que tenemos que hacer frente. Los docentes nos tenemos que unir con los médicos, con los abogados, con los contadores, con todas las profesiones y por supuesto con los papás para hacer frente. Ahí está Liliana también de la ciudad
de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, así que le enviamos un saludito y quedamos así. Este material yo voy a tratar de enviarle al profesor Daniel Castelli para que él después, Adrián, para que él después se los pase a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Bueno, ahí Adrián nos está saludando. Hay mucha gente que nos saluda. Que bueno, tuvimos una muy buena audiencia. Así que próximamente el profesor Adrián estará indicando el miércoles que viene quién estará. Así que me despido, muchísimas gracias, que Dios le bendiga y a seguir peleando por la Argentina, por los valores y por los principios y por nuestra familia. Chau, chau.